Hasbro está a punto de cerrar 2024 como uno de los mejores años o posiblemente uno de los candidatos a ser uno de los mejores años de la línea Marvel Legends. Pero quizás también a ser uno de los cuales la distribución ha funcionado peor. ¿Qué está pasando con la distribución de Marvel Legends? Bien, hacía muchísimo tiempo que quería hacer este vídeo, hacía pues eso, meses, creo que desde que se inició el canal este vídeo ha estado por ahí, digamos, en la trastienda de mi mente ocupando espacio. Lo que pasa es que por una cosa o por otra decía, bueno, igual lo estoy exagerando, bueno, igual esto tampoco es para tanto, bueno, igual es tu perspectiva personal y esto no le interesa a nadie. Pero es verdad que en las últimas 2 semanas se han ido produciendo una serie de cosas que me han hecho pensar que, bueno, que tengo cierto motivo para hablar de lo que voy a hablar en el vídeo de hoy, que es la distribución de Marvel Legends. La distribución, pues, para aquel que no lo sepa, es ese proceso por el cual las figuras salen de fabricante, de Hasbro, y llegan a tiendas, al cliente final. Esto puede ser a través de una distribución propia, de la propia Hasbro, o a través de distribuidoras. Normalmente en España el modelo de tienda de cómic, el modelo de tienda especializada, utiliza un intermediario, una distribuidora. En las grandes superficies, en las jugueterías, no lo sé. No sé si Hasbro les provee directamente. Pero bueno, para que entendamos un poco cómo es el proceso de distribución. Y este año está siendo un desastre. Está siendo un desastre. ¿Por qué digo que está siendo un desastre? Bueno, lo hablaremos dentro de poco porque primero quiero analizar un poco cuál ha sido la evolución histórica de la distribución de Marvel Legends. Antes que nada, vaya por delante que evidentemente esto se va a centrar mucho en mi experiencia personal como coleccionista de Marvel Legends. Y siendo mi experiencia personal, pues vamos a hablar un poco del modelo en España. Evidentemente hay otras partes del globo y sé que hay muchísima gente que nos escribe y nos ve desde Latinoamérica, en la cual no sé exactamente cómo funciona, con lo cual, bueno, si nos puedes dejar un comentario por aquí abajo diciéndonos tu experiencia, contándonos exactamente cómo es la experiencia de comprar Marvel Legends en tu país y si este año en concreto has notado alguna diferencia notable, ya sea para peor o ya sea para mejor con respecto a otros años, pues mejor que mejor. En mi caso, yo he notado una diferencia monumental con respecto a lo que se venía viendo en años anteriores. Y es por eso un poco por lo que he querido hacer este vídeo. Es algo que he hablado con conocidos, que he hablado con Gonzalo, que he hablado con otros amigos, y todos estamos un poco en lo mismo. Además, si curioseas un poco por grupos de Marvel Legends, creo que el descontento es bastante generalizado. Pero bueno, ya llegaremos ahí. Antes que nada, vamos a hablar de dónde venimos, cómo han sido las cosas en el pasado. Vaya por delante que las Marvel Legends son un producto masivo. ¿Y qué quiero decir con esto de producto masivo? Pues bien, que al contrario que con otras figuras que a lo mejor están previstas para ser distribuidas en determinados sitios más especializados, las Marvel Legends son un poco generalistas en ese aspecto. Es decir, te las puedes encontrar en una juguetería, en un hipermercado, te las puedes encontrar en tiendas de cómics y luego evidentemente en internet, en tiendas especializadas y portales especializados en esta clase de figuras. Con lo cual, sobre todo el modelo en origen, el modelo en Estados Unidos, es un modelo pensado para que sea fácil acceder a él. Lo que pasa con otro tipo de figuras, con figuras sobre todo de importación, de importación principalmente japonesa, es que tienes que acceder a especialistas para poder hacerte con ellas. Es decir, no funciona cualquier tipo de tienda, es decir, no puedes ir a Carrefour y encontrarte con figuras Figuarts, por poner un ejemplo. Ni te puedes encontrar, ya no hace falta irnos a Japón, sino también con Hot Toys. Entonces, es una cuestión que siempre ha sido como más generalista, más para todos los públicos. En España, sin embargo, eso no ha sido así. O mejor dicho, eso no ha sido así siempre. Hay momentos, sobre todo en los últimos años, donde sí que se acercaba bastante a esto. Si nos vamos a la época de Toy Biz, es verdad que te las solías encontrar
en mogollón de sitios. Yo recuerdo verlas, por ejemplo, en Carrefour en la época de Navidad, recuerdo verlas en tiendas locales, recuerdo verlas en tiendas de cómics, pero sí que es verdad que en esa época yo las solía encontrar de manera relativamente fácil. Yo llevo coleccionando muchísimo tiempo, pero es verdad que en la época de Toy Biz eran figuras que esencialmente me compraban porque yo no tenía ingresos por mi cuenta, era muy niño, era muy pequeño. Entonces no sé bien a bien tampoco si el modelo de distribución en aquel momento funcionaba. Lo que sí es verdad es que cuando Hasbro coge la licencia, sí que ya ahí es cuando ya empiezo a coleccionar, digamos, de mi propio bolsillo, por así decirlo. Y sí que recuerdo que era muy difícil hacerse con figuras. Tanto cuando Hasbro se hizo con la licencia en primera instancia, que sí que llegaron algunas líneas a España, como pudo ser pues la primera línea Nihilus o la línea de la Mole, sobre todo, esas llegaron a España relativamente fácil, pero el resto de figuras de esa edad oscura era complicado de encontrarlas aquí en España. De hecho, fue un momento en el que la línea casi fallece en origen, con lo cual lo cierto es que no es de extrañar que aquí tampoco llegaran con tanta facilidad. En aquel momento yo recuerdo verlas muy poquito, recuerdo verlas quizás en Toys R Us algunas. En aquel momento Toys R Us sí que era el gigante juguetero pues que todos recordamos y no lo que es ahora, pero es verdad que difícilmente se podían ver. El efecto contrario se vivió cuando Hasbro, digamos, que anunció el retorno de Marvel Legends. ¿Y por qué digo el efecto contrario? Porque si bien anteriormente donde más posible era que encontraras Marvel Legends era pues en grandes superficies o en grandes jugueterías, las Marvel Legends pasaron a distribuirse de manera casi exclusiva en tiendas de cómics. Es decir, yo esa wave del retorno de Marvel Legends del año 2012 en adelante, para entendernos, solo recuerdo verlas en tiendas de cómic en concreto. No recuerdo, por ejemplo, un Toys R Us, un El Corte Inglés trayendo esta clase de figuras, por lo menos no aquí en Canarias. Entonces, bueno, la distribución poco a poco empezó a reactivarse, pero todavía con lagunas. No sería hasta que la línea regresa en plena fuerza, cuando ya nos encontramos con el empaquetado Infinite, por así decirlo, que es un poco con pequeñas variaciones lo que ha llegado hasta nuestros días, que empiezan a verse con cada vez más frecuencia también en grandes superficies. Empiezan a verse en jugueterías, empiezan a verse pues eso, en hipermercados, en grandes almacenes y también en tiendas de cómic. Digamos que para mí esa fue la época dorada y la época clave para poder hacerse con figuras relativamente fácil. No habían tantas exclusivas, el tema de las exclusivas también es uno que hemos tocado en el canal y que también toca tangencialmente este tema, así que si quieres te animo a ver ese vídeo también. No habían tantas exclusivas, ni tampoco había tantos portales, es decir, el tema de que fuera exclusiva de Amazon, que fuera exclusiva de Target, que fuera exclusiva de Walmart, que fuera exclusiva de Hasbro Pulse, que fuera... Esa diversificación de la exclusividad, que digamos que fue lo que hizo Hasbro, no existía tanto todavía. Y eso sí que se empezó a dar un poco, pues quizás un poco antes de la pandemia esta parte, o incluso de la pandemia esta parte, ya ni siquiera un poco antes. Para mí esos fueron los años dorados, con lo cual conseguir figuras de manera relativamente fácil y que estaban disponibles, pues digamos, en múltiples sitios. Pero, como he dicho, la pandemia cambió un poco la manera de distribuir y es verdad que a raíz de la pandemia también muchísimos sitios que se quedaron con Marvel Legends del MCU, pues para siempre, o sea, calienta estantes del todo. Estoy pensando en la línea de la Viuda Negra, pero sobre todo estoy pensando en la línea de Eternos y en la línea de Doctor Extraño y el Multiverso de la Locura. Yo, a partir de esas dos líneas, hay determinados comercios que sé que no han vuelto a traer Marvel Legends. Entiendo que porque salieron escaldados de traer esas líneas y que nadie las comprara. Entonces, bueno, me parece una generalización a grosso modo, pero entiendo por qué lo hicieron. Y de aquello llegamos un poco al momento presente. ¿Cuál es el momento presente? El momento presente estamos en un punto en el que conseguir las figuras sigue siendo relativamente fácil, sigue llegando a relativamente todos sitios, pero es verdad que no es tan fácil como hace unos años atrás. ¿Por qué? Porque lamentablemente, primero, la aparición de exclusivas, como he dicho, dedicamos un vídeo entero a eso, entonces no voy a profundizar mucho, pero la aparición de exclusivas por doquier. Y segundo, que muchas de las grandes superficies salieron escaldadas de esos peg warmers. Entonces, básicamente, a lo que te queda es
a no hacer otra cosa que recurrir a internet. Y aparece también el tema de las preorders como forma principal de conseguir las figuras. Y vamos a hablar de eso en el siguiente segmento. Y llegamos a 2024. Bien, ¿por qué digo que 2024 es para mí un año de inflexión? Pues porque digamos que en el pasado el proceso funcionaba siempre de la misma manera. Básicamente, si tú pre-reservabas una figura, si tú precomprabas una figura, normalmente te llegaba en forma y tiempo a el sitio, a la página web o a la tienda donde lo hubieras pre-reservado o donde la hubieras precomprado, con sutiles diferencias entre ellas, pero por norma general siempre estaba disponible. Y habitualmente, pues eso, las exclusivas eran relativamente fáciles de conseguir, a pesar de su condición de exclusiva, pero bueno, más o menos te podías hacer con ellas. Además, la ventana de tiempo entre que salían en Estados Unidos y que salían luego aquí en España era relativamente corta y relativamente fiable. Yo básicamente siempre tenía en mente que una vez salían las primeras reviews en Estados Unidos, sabía que más o menos un mes más tarde vendrían saliendo por aquí, por Europa. De hecho, en algún par de ocasiones llegaron a salir aquí antes que en Estados Unidos. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, la wave de Semnu, la wave de supervillanos de hace un par de años que salió aquí antes que en Estados Unidos. Pero bueno, entiendo que eso fue pues una rareza. ¿Qué es lo que ha pasado este año? Pues bien, no sé los motivos que hay detrás, no sé si ha habido un cambio de logística, no sé qué es lo que ha pasado, pero lo que sí sé es que ha sido un poco un cambio brusquísimo. Primero, porque básicamente las figuras ya no llegan al mismo tiempo que llegan en Estados Unidos. Es decir, y cuando digo al mismo tiempo no me refiero a la vez, sino que básicamente llegan allí primero y más o menos un mes más tarde llegan aquí. Aquí nos encontramos con, por ejemplo, la Wave Retro Spider-Man, a la que pertenece Jack O'Lantern, a la que pertenece la Araña Escarlata, entre otras figuras. Pues esa wave llegó a Estados Unidos y a mercados internacionales, por así decirlo, a finales del año pasado, principios de este. Yo recuerdo ver reviews de esas figuras conforme estábamos con el cambio de año. ¿Qué es lo que pasa? Aquí no llegó hasta muchísimo tiempo más tarde. Cuando digo muchísimo tiempo más tarde, digo a lo mejor bien entrado el mes de marzo. Pero eso no es lo peor, sino que lo peor es que llegó de manera fragmentada. Es decir, en vez de llegar como una wave, llegaron algunas figuras primero y otras figuras después. Por ejemplo, la Araña Escarlata tardó mogollón de tiempo en distribuirse y luego se distribuyó pues bastante mal. De hecho, hubo una cierta incertidumbre al respecto de qué pasaba con esa figura, porque en algunos sitios había llegado, en otros no. Entonces, por H o por B, esas figuras se empezaron a distribuir de esa manera, totalmente fragmentada. Y digamos que para mí ese fue el principio de aquí algo raro pasa. En segundo lugar, las exclusivas que no son exclusivas o que sí o que quién sabe. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, el caso de Crystal con Lockjaw, que no se anunció en su momento que fuera a ser una exclusiva de Hasbro Pulse, pero de facto está siendo una exclusiva de Hasbro Pulse. O también pasó con el pack de los Outriders del MSU, que se dijo en su día que iba a ser una exclusiva de Hasbro Pulse y de Amazon, pero aquí en España, en Amazon, ni la hemos olido. Y de eso quiero entrar a hablar también un poco. Amazon últimamente, que no podemos negar que es el gigante que es y que hay muchísima gente que tira de ellos, se ha convertido en un sitio imposible de comprar. Es decir, cuando antes más o menos las ventanas de salida también iban muy pegadas a Estados Unidos, a día de hoy es muy difícil incluso encontrar las propias figuras en la página. Además, tengo la impresión de que los preorders cada vez duran menos. Ejemplo práctico, hace poco cuando subimos la review de Phoenix, la figura que acaba de sacar Hasbro por el 85 aniversario, me escribió alguien a través de Twitter para preguntarme que dónde la había comprado. Al decirle que en Amazon me dijo, me es imposible encontrarla. Es curioso porque ya yo hice la compra en su día y me llegó, pero es verdad que yo soy de esas personas que busca de todas las maneras posibles hasta que da con esa figura. Entonces, si un consumidor casual quiere comprar esa figura en esa plataforma web, a día de hoy le es prácticamente imposible encontrar nada. Además, cada vez suben menos cosas o las suben de manera más rara y los preorders duran menos. Pero es que además nos encontramos con lo que está pasando ahora mismo con la wave del 85 aniversario.
La web del 85 aniversario de Marvel es otra de esas que está llegando de manera absolutamente fragmentada. En Estados Unidos, las primeras figuras que se ofrecieron, que fueron Superior Spider-Man y Lobezno, fueron, lógicamente, las primeras en llegar. Pero aquí en España hay sitios donde ya les han enviado ese Lobezno y otros a los que no. Y Superior Spider-Man, por ejemplo, no se sabe. Yo esas son dos figuras que tengo reservadas desde el día 1. Pero a día de hoy no estoy para nada convencido de que mi pre-order vaya a servir para absolutamente nada. Porque, por ejemplo, Superior Spider-Man a día de hoy aparece en Amazon como agotado cuando no me consta ni siquiera que se sirviera en una primera vez. Con lo cual, la wave del 85 aniversario está siendo otra wave que está llegando de manera totalmente fragmentada. Nos han llegado antes figuras como, por ejemplo, el motorista fantasma de Danny Ketch o la Fénix o el pack de 2 de Luke Cage y Puño de Hierro, que esos pre-orders fueron para muchísimo más tarde. Pues esas figuras nos están llegando antes que el Superior Spider-Man o el Lobezno, que fueron las primeras que se anunciaron. Pero es que la cosa va a peor. Si hablamos de la wave de Secret Wars, la cosa, vuelvo y repito, va a peor. ¿Y por qué va a peor? Bien, porque son muchísimas las tiendas en España, incluidos varios portales especializados, que dicen que la figura de Titania, según informaciones de Hasbro, no va a llegar a España. No va a llegar a España, pero sin embargo está listada en la web de Hasbro Pulse y estuvo también colgada en Amazon. Otra figura que también luego desapareció. Pero es verdad que si accedes a esas páginas web, esa figura de Titania no está accesible. Y cuando les preguntas a los dependientes, a los libreros, lo que te dicen es que Hasbro les ha confirmado que esa figura no va a salir en España. Sin embargo, no estaría bien que Hasbro dijera algo, hiciera algún anuncio oficial al respecto de que esa figura no se va a distribuir en España. A priori no entiendo el motivo, tiene que haber algún motivo legal detrás por el cual esa figura no se va a distribuir, pero lo cierto es que todo parece indicar que va a ser una figura difícil de conseguir aquí en España, o quizás todo es rumorología. Pero lo cierto es que hay un cierto run, por así decirlo, en el cual la gente no parece estar tranquila. Lo mismo pasa con el Superior Spider-Man. La gente no está tranquila porque temen quedarse sin él, yo el primero. La comunicación de Hasbro España nunca ha sido la mejor. Yo llevo en esto muchísimo tiempo y si bien es verdad que en los últimos años han intentado ponerse las pilas un poco con redes sociales, más en unas que en otras, por otro lado, y cosas así, lo cierto es que claramente es una publicidad muchísimo más destinada a otro tipo de productos más familiares, más infantiles o más de toda la vida que centrarse en las Marvel Legends. Así como no puedo ponerle un pero al equipo de marketing y promoción de Hasbro Estados Unidos porque son bastante cercanos, bastante claros y sobre todo van indicando cuál es el planning, digamos, a medio o largo plazo, cuáles van a ser los pre-orders, etcétera, etcétera. En España no contamos con esa suerte. En España es un misterio. Desde que llevo coleccionando lleva siendo así y no parece que a corto o medio plazo vaya a cambiar. Con lo cual, todos estos motivos que nos preocupan, ahora mismo en España no podemos hacer mucho a ese aspecto. No sé cómo serán las ramas de Hasbro en otras partes del mundo, pero aquí, francamente, la comunicación es bastante mala. Lamento decirlo porque al final es una línea que me encanta y que me encantaría tener mayor acceso a ella, pero si su página web no llega a todos los rincones de este país y por otro lado los problemas que puedan tener se convierten en una caja negra en la cual nadie puede mirar, a día de hoy no sé si los pre-orders sirven para algo o no, o si las figuras en algún momento las podemos esperar en forma y tiempo o van a ser pasto de especuladores. En todo caso, algo muy raro está pasando en la distribución de Marvel Legends de este año en comparación con años anteriores porque nada está llegando como se supone que debería y han sido muy pocas las waves que han salido a tiempo y en la forma esperada, por así decirlo. Es absolutamente lamentable porque, por ejemplo, para mí la línea del 85 aniversario era una de las líneas más esperadas, la figura de Superior Spider-Man era una de las figuras más esperadas, la de Lobezno otro tanto lo mismo, y a día de hoy no sé cuándo o tan siquiera si me van a llegar. Entiendo que quizás haya que esperar, pero me gustaría que por lo menos garantizaran que esas figuras van a llegar. Si este vídeo llega alguna vez a alguien de Hasbro España, pues les insto a que por favor mejoren su manera de comunicarse con los consumidores finales, con los coleccionistas, ya que al final, pues bueno, pues si tienen una línea especializada en el mercado del coleccionismo, estaría bien que tuviéramos alguna vía de comunicación con ellos.
Si este vídeo sirve para eso, pues oye, fantástico y maravilloso. Así que bueno, esa es un poco mi opinión de cómo ha empeorado la distribución de Hasbro en los últimos años y sobre todo en el año presente. Pero como te he dicho al principio del vídeo, lo que quiero saber es la tuya. Si eres de España, por favor dinos si estás de acuerdo con lo que he dicho y en tu opinión también está pasando un poco lo mismo o que lleva pasando muchísimo tiempo. Y si eres de otras partes del mundo, por favor dinos cómo lo ves, qué está pasando ahora mismo en tu país. ¿Tienes todavía acceso a comprar esas figuras en tienda física o tiras de internet o en cualquier lado es imposible de conseguir a un precio razonable? Por favor, háznoslo saber porque es un tema que nos interesa mucho. Y ya que estás por ahí y si te quieres suscribir y formar parte de esta pequeña comunidad que estamos formando, pues gracias. Oye, y un pulgarcito arriba y la campanita tampoco vienen mal. Por mi parte, no tengo nada más que añadir y nos vemos en el siguiente vídeo de Legends Team Up.